Bien, hermanos, son las 6:12 y regresamos a donde quedamos ayer en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Como lo dije al principio, un capítulo que a mí me llena de mucha pasión, de mucha emoción, al ver cómo Dios obra en el corazón de un hombre que era muy, muy bueno, pero no era salvo. Y él expresamente a través de este capítulo vemos cómo, sabiendo que este hombre aún necesitaba conocer el Evangelio, de lo contrario se hubiese perdido, el Señor arregla todos los detalles para que él lo pueda conocer. Y quedábamos precisamente en que al final del sermón de el apóstol Pedro ocurre algo impactante. Vamos al versículo 43, que fue donde quedamos ayer, y en este punto es el punto de inflexión, aquí es el punto de no retorno, aquí es el punto crítico, este es el clímax del sermón. El versículo 43 son las palabras que Cornelio y su familia necesitaban oír. Dice la Biblia en el versículo 43. De este, refiriéndose a Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, Juan 3:16, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está empaquetado el Evangelio. Jesús fue prometido, de él hablan todos los profetas, él es el cumplimiento de la promesa, de la profecía de Dios, y luego en ese mismo paquete, en ese mismo mensaje, Jesús es en quien debemos depositar nuestra fe. Todos los que en él creyeren, como resultado de su fe, de su convicción, la obra de Cristo en la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, por medio de la fe, se aplica al que cree en su nombre, y el resultado de ese creer es que lo que Cristo, el pago, el tetelestai, ¿verdad? El consumado es de Jesucristo en la cruz, se aplica a mi vida, se hace efectivo en mi vida. Por eso cada vez que yo le explico a un no creyente Juan 3:16, le digo, Dios, dice en Juan 3:16, amó a todo el mundo. Amó a Hitler, amó a Mussolini, amó a Gaddafi, amó a Maduro, amó a Chávez. Y menciono a estas personas porque en nuestra mente y en nuestro entorno sabemos que son personas que pensamos, se pudo salvar Gaddafi, se pudo salvar Hitler, se pudo salvar Chávez, se pudo salvar Fidel Castro. Sí, si hubiesen creído en Cristo, la Biblia dice que los pecados de un ser humano, por más rojos que sean, pueden ser lavados en la sangre de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, amó al pedófilo, amó al que mata a la madre, amó al homosexual, amó al chismoso, amó al rencoroso, amó al cizañero, amó a cualquiera, no importa cuál sea su condición, su amor es tan grande que puede alcanzarlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, lo manifiesta de esa forma a su único hijo. Pero ahora viene lo particular, para que todo aquel, sea quien sea, si lo hace en forma individual, ese sacrificio que ya fue hecho en la cruz le pueda ser aplicado a su vida. Nadie se va a salvar en forma genérica. La muerte de Cristo no es para cubrir al mundo como una sábana y todo el mundo se va a salvar. No, puede aplicarse en forma individual. El encuentro es personal por medio de Jesús. Y eso es lo que está diciendo aquí Pedro. En Cristo se cumplió la promesa, en Cristo se cumplió la profecía, Él murió por nosotros, para que todo aquel que cree en Él le sean perdonados sus pecados. Pero para eso tiene que haber arrepentimiento, para eso tiene que haber la convicción de que yo soy salvo por medio de Jesucristo.
Decía en estos días en un post que le escuché a Sugel Michelén, con quien comparto muchas cosas, otras no, pero Sugel Michelén decía, no podemos creer que somos salvos por la fe nuestra. La fe es el instrumento que nos permite comunicarnos y beneficiarnos de lo que nos salva. Lo que nos salva es lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que nos salva es lo que Jesús pagó en la cruz. Esa es la salvación. Lo que nos conecta, lo que nos permite que esa salvación se conduzca a nosotros y sea aplicada a nuestra vida, es que nosotros por medio de la fe desechemos todo vestigio, toda idea de que yo puedo ser salvo porque me porté bien, porque hice algo bueno, porque Dios me debe algo. Cuando yo rechazo eso, y pongo en medio a Jesucristo y acepto que es solamente lo que Él hizo en la cruz y confío que su sacrificio fue perfecto, mis pecados pasados, presentes y futuros han sido todos metidos en un saco y echados al fondo del mar por la obra redentora de Jesús. Eso es lo que está diciendo Pedro por medio del Espíritu Santo. Pero recordemos que también, mientras que Pedro está hablando, el Espíritu Santo se está moviendo en el lugar. Y la Biblia dice que quien redarguye no es Pedro, sino el Espíritu Santo que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque mientras que Pedro está hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está trabajando en el corazón, está tumbando las paredes de la incredulidad y está derribando todo muro que impide que el hombre crea. Es el Espíritu Santo el que redarguye, es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo que te dice, eres pecador, estás perdido, te vas a ir al infierno, pero Cristo murió por ti. Y algo ocurre, y aquí viene esa discusión eterna entre calvinistas y arminianos, de que si es el hombre el que decide, de que si es la gracia irresistible que te obliga a creer. No lo sé. ¿Cómo trabaja? No voy a perder tiempo en esa diatriba porque nunca se ha terminado. Lo que sé es que la palabra está siendo hablada, el Espíritu Santo está cayéndole a mandarriazos a ese corazón duro y en algún momento ocurre el nuevo nacimiento. Cuando la persona renuncia a su justicia, renuncia a yo soy bueno, renuncia al famoso yo no le he hecho mal a nadie y dice soy pecador, me merezco el infierno, me merezco ir a la condenación eterna, pero gloria que Cristo Jesús murió por mí y yo acepto, recibo por medio de la fe esa obra de justicia y viene a mi vida. Eso ocurrió así, en un instante, porque miren lo que dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, las palabras del Señor, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, no sobre algunos, sobre todos los que habían sido convocados. Versículo 47. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, subraya esa palabra, sobre los gentiles se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Este es un evento histórico y al ser histórico no podemos agarrar este evento y trasladarlo automáticamente a toda la era cristiana desde aquel entonces hasta ahora. Ese ha sido el argumento pentecostal. Ese ha sido el argumento de los hermanos pentecostales, que todo el que crea tiene que hablar en lenguas. Pero esto es un evento histórico que sucedió solamente en Pentecostés, que sucedió aquí con Cornelio y que sucedió con
los samaritanos y que sucedió con unos discípulos de Juan el Bautista que tenían un conocimiento intermedio del Evangelio. Son los cuatro eventos donde se manifiestan las lenguas con la conversión. Luego podemos ver que en la conversión de Pablo no hubo lenguas. Y en la conversión del carcelero de Filipo no hubo lenguas. Y en todas las otras conversiones registradas no hubo lenguas. Porque las lenguas, las glosas que estos hombres hablaron en Pentecostés, que aquí hablan Cornelio y sus familiares que creyeron, no son lenguas que son el resultado de algún tipo de éxtasis y de un idioma angelical que nadie entiende. ¿Ok? No quiero imitar en forma burlona lo que otros hacen porque me cuido de eso. Ellos están hablando glosas, están hablando idiomas. La palabra glosa en griego puede significar el órgano físico llamado lengua, pero también se refiere a un idioma, a un inglés, a un alemán, a un belga, a un chino, a un mandarín, a un español, a un portugués. Estoy hablando de idiomas actuales. En la época, los que fueron con Pedro se quedaron atónitos y aquí cobra importancia lo que les dije antes. Esos hermanos que fueron con Pedro, que Pedro se llevó, que ellos quisieron acompañar a Pedro, no sabían por qué estaban yendo, ni Pedro quizás cuando los invitó no sabía para qué era, pero se los trajo o fueron con él. Y ahora cobra importancia, porque no es solamente Pedro, son otros hermanos fieles de la circuncisión. ¿Qué quiere decir Lucas con fieles de la circuncisión? Que eran creyentes como Pedro, pero todavía tenían metido en la cabeza que tenían que circuncidar a los creyentes. Y ahora se dan cuenta que, circuncidar no, perdón, corrijo lo que acabo de decir. Los fieles de la circuncisión son personas como Pedro, judíos, creyentes en Cristo, son salvos, pero todavía piensan y creen que el Evangelio es solamente para los judíos. Ahora ellos se quedan atónitos porque ven a unos cerdos, a unos perros, que así veían los judíos a los gentiles. Cuán abominable es que yo esté aquí con ustedes, dijo Pedro, le parece a los judíos. Ahora ellos están viendo cómo esos cuadrúpedos que bajaron en el lienzo y que era indigno comer de ellos, y que dice Dios, no digas tú que es sucio, que es inmundo lo que ya yo limpié, ahora tiene sentido. Porque ahora estoy viendo que unos romanos, a quienes yo consideraba menos personas que yo, están recibiendo lo mismo que recibimos nosotros en el aposento alto. El mismo don, el mismo regalo, el mismo poder, la misma unción, el mismo milagro se está ejecutando en nosotros. Y la palabra clave aquí es la misma palabra que hubo allá en Hechos capítulo 2. Cuando ellos hablaban en lenguas, no estaban hablando garabatos, estaban adorando, magnificando, así dice el pasaje. Dice, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué estaban diciendo? No lo sabemos, pero lo que estaban diciendo es gloria a Dios, alabanzas a Dios, exaltación a Dios. Hoy en día vemos una gran manipulación con esto de las lenguas. Vemos mucha manipulación, no de ahora, de muchos años atrás. Empieza alguien a hablar en lenguas en la iglesia y de pronto alguien empieza a traducir, a muchas veces no traducen, y siempre el mensaje es, iglesia, yo te digo que hagas esto, que hagas aquello, porque aquí, porque allá. Casi siempre son manipulaciones y muchas veces esas lenguas se usan para decir cosas que Dios no está diciendo. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Las lenguas son para magnificar a Dios. Los idiomas que esta gente estaba hablando eran para glorificar a Dios. Y allá en Hechos capítulo 2, la gente que los escuchaba a estas personas hablar, dice,
y magnifican a Dios y glorifican a Dios en nuestra propia lengua. Así que las lenguas tienen que producir edificación, alabanza, adoración, no confusión. El apóstol Pablo más adelante va a regular eso en 1 Corintios capítulo 14, cuando dice, si algún incrédulo entra y escucha a alguien hablando en lenguas y no hay traducción, entonces esa persona va a decir que están locos, como dijeron allá en Lucas, en Hechos capítulo 2. Solo que luego Pedro explicó lo que estaba sucediendo. Versículo 47. Entonces respondió Pedro ante esta impactante prueba. Dice, entonces respondió Pedro. Pedro dejó de predicar. ¿Por qué? Porque ya el sermón había cumplido su propósito. Pedro no tuvo que cerrar, no tuvo que hacer conclusión. Si le faltaban 2 puntos, como a los bautistas que nos gusta predicar 3 puntos, si le faltaban 2 puntos en el sermón, no tuvo que explicarlo, porque se cumplió el propósito. Ellos creyeron sin ni siquiera hacer el llamado. Fue el Espíritu Santo, por eso dice la Biblia que el crecimiento quien lo da es Dios, el que convence es Dios. Y dice, entonces, versículo 47, respondió Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mañana me voy a concentrar en hablar de dos cosas. ¿Por qué está tan asociado el acto del bautismo con la conversión? Siempre vemos que el bautismo viene inmediatamente después de la conversión. Lo vemos en el Hecho en capítulo 2, lo vemos también cuando se convierten los samaritanos, lo vemos ahora aquí con los gentiles. ¿Por qué? De allí muchos dicen que el bautismo tiene que acompañar la conversión y que si la gente no se bautiza no se salva. Mucho cuidado con eso, mañana hablamos de eso. Y lo segundo es porque los manda a bautizar en el nombre de Jesús, pero en la iglesia bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde salió eso? Porque también hay una discusión de que si el bautismo es en el nombre de Jesús o si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no hay tiempo para hacer eso. Sin embargo, me gustaría disponer de 2 o 3 minutos si alguien quiere hacer algún comentario y o pregunta sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Mariela Salazar. Buenos días, Dios les bendiga y les guarde. Pastor, lo que dice de que de tal manera amó Dios al mundo. Una vez yo le estaba predicando a un compañero de trabajo y él Ujú. me dijo, ¿cómo un Dios, claro, él era ateo, no sé si, cómo un Dios tan misericordioso y bueno va a perdonar a un violador, va a perdonar? Y digo, ok, ¿recuerda en la escena de María Magdalena? A ella la iban a apedrear porque estaba en acto de adulterio. Pero cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, su conciencia les habló. De repente esos que querían apedrearla también se habían acostado con ella. Pero hay algo muy importante. El Señor le dice, ellos no te condenan ni yo tampoco. Pero al final le dice, vete y sigue pecando. No, dice, Perfecto. vete y no peques más. Entonces, es importante, ¿verdad? Recordar siempre que Dios ama al pecador, ¿verdad? Pero aborrece al pecado. Entonces, como usted dice, ¿no? Es porque de tal manera es algo incomprensible, porque no nos merecemos nada, pero por gracia, no porque nosotros seamos buenos, por gracia somos salvos. Exacto. Y Mariela, gracias por tu participación. Te recomiendo, recuérdame por WhatsApp para pasarte el link de un sermón que prediqué hace varios meses que se llama Ni yo te condeno, basado en ese pasaje que acabas de mencionar de la mujer que iba a ser apedreada. Am, Creo que te puede servir de mucho ese sermón. Pero una vez más reitero, porque aquí hay una diatriba teológica. Los hermanos calvinistas dicen que Cristo murió solamente por los que iban a creer. Pero eso, repito, es una diatriba de hace 500 años. Mi posición es, porque de tal manera amó Dios
al mundo. No hay condición humana de ningún ser humano en particular que no pueda ser alcanzada por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Dónde está el punto? En que ese sacrificio que Cristo hizo por el mundo jamás salvará a nadie que individualmente no tenga un encuentro personal con Jesús. Nadie podrá presentarse delante del Padre y ser salvo por generalidades del sacrificio de Cristo. Sí, el sacrificio de Cristo está como una medicina que ha sido patentada, ha sido empaquetada y ha sido puesta en el estante de la farmacia para curar la enfermedad para la cual fue diseñada. Pero jamás podrá tener efecto en la vida del enfermo si el enfermo no la aplica a su vida. Si no lo inyectan, si no se la toma, si no la aplica, esa medicina podrá tener todo el poder para sanarle, pero si no la toma, si no la aplica, jamás lo sanará. Lo mismo, el poder de Cristo en la cruz, la salvación de Cristo comprado en la cruz, está disponible para todo aquel que lo quiera recibir. Pero mientras que no lo haga, mientras que no lo acepte, mientras que no se abandone ante el poder de lo que Cristo hizo en la cruz, jamás esa justicia le será aplicada a su vida si no lo cree de todo corazón. Sí. Bueno, mi hermano, para adelante, seguimos adelante, que el Señor les bendiga, 6:35, pórtense bien, nos vemos mañana. Dios les guarde. Chao.